Robocop llegó a los cines en 1987 y se convirtió en una de las películas más violentas, extrañas y recordadas de aquella década. Pero la película que vimos no fue exactamente la que el director Paul Verhoeven había imaginado originalmente, ya que durante su producción sufrió numerosas modificaciones y recortes, principalmente debido a su extrema brutalidad. Así es que hoy vamos a reconstruir todo aquello que fue cambiado, cortado o eliminado para descubrir la peli de Robocop que nunca llegamos a ver completa. Amigos, les digo, acompáñenme. La versión de Robocop que llegó a los cines en 1987 ya era una película extremadamente violenta, pero originalmente era todavía peor. Cuando Paul Verhoeven terminó la película y llegó el momento de conseguir su clasificación para estrenarla en Estados Unidos, apareció un problema bastante serio, ya que Robocop recibió una clasificación X. Y antes de seguir, vale la pena explicar rápidamente qué significa esto. La MPAA, siglas de Motion Picture Association of America, era la organización de la industria cinematográfica estadounidense encargada del sistema de clasificación. Habrás visto esto en alguna de tus películas preferidas, y en aquellos años también X. Una película clasificada R seguía estando destinada principalmente a un público adulto, pero los menores de 17 años podían entrar al cine acompañados por un padre o un adulto responsable. Con una clasificación X, en cambio, los menores directamente no podían entrar. Pero había otro problema todavía más importante. Para finales de los años 80, la letra X ya estaba fuertemente asociada al cine para adultos, por lo que estrenar una gran producción comercial con esa clasificación podía complicar muchísimo su distribución, su publicidad y la cantidad de salas dispuestas a proyectarla. Y Orion Pictures necesitaba que Robocop recibiera una R, así que Verhoeven volvió a la sala de edición, recortó algunos segundos de violencia, volvió a presentar la película y nuevamente recibió una X. Así cortó un poco más, la presentó otra vez y el proceso volvió a repetirse. Con los años se hizo famosa la historia de que Robocop tuvo que presentarse 11 veces antes de conseguir la clasificación R. El productor John Davison llegó a contar esa versión, pero el propio Paul Verhoeven aseguró después que la realidad fueron 8 presentaciones y que la historia se había ido exagerando con el tiempo. Sean 8 u 11 dependiendo de quién lo cuente o lo recuerde, lo cierto es que tuvieron que modificar la película repetidamente hasta conseguir finalmente la clasificación que necesitaban. Y lo curioso es que no estamos hablando de 10 o 15 minutos desaparecidos. En varios casos eran solamente unos pocos segundos, pero eran precisamente los segundos más extremos. Más disparos, más violencia, más agujeros en los cuerpos y algunos pertenecían a escenas que terminaron convirtiéndose en las más famosas de toda la película, pequeños recortes que podían parecer insignificantes, pero que en algunos casos incluso cambiaban la manera en que funcionaba una escena. Y uno de los mejores ejemplos aparece durante la presentación de una máquina que supuestamente iba a revolucionar el futuro de la policía de Detroit. Estamos hablando del ED-209. Seguramente te acordás de esta escena. Dick Jones presenta ante los ejecutivos de OCP su gran proyecto para reemplazar a la policía, el ED-209. Dicho sea de paso, el build de este robot me encanta. La cosa es que para demostrar sus capacidades le pide a uno de los ejecutivos, específicamente al señor Kinney, que tome un arma y amenace al robot. Kinney obedece, el ED-209 detecta el arma y le ordena que la suelte. Kinney la tira inmediatamente al piso, pero hay un pequeño problema. El robot no entiende que ya está desarmado. La cuenta regresiva continúa y unos segundos después el ED-209 abre fuego contra él. La escena que vimos originalmente en los cines ya era brutal, pero la versión que había preparado Paul Verhoeven era todavía más exagerada. Y lo curioso es que la diferencia real no dura minutos, estamos hablando de apenas unos segundos adicionales. En la versión sin censura vemos durante más tiempo a Kinney recibiendo los disparos antes de caer sobre la maqueta de Delta City. Y una vez que ya está tirado sobre la mesa, el ED-209 sigue disparando. Mientras tanto, los técnicos intentan desesperadamente arrancar cables y desconectar al robot para conseguir que se detenga. Puede parecer una diferencia pequeña, pero para Verhoeven era fundamental, porque la intención real de esta escena no era simplemente mostrar ultraviolencia, sino que también era un chiste oscuro. Y esto lo ha declarado él mismo, diciendo que quería llevar la violencia hasta un nivel tan exagerado que se volviera absurdo. Él no quería que el ED-209 dispare ni una ni dos veces. Quería que siga disparando y siguiera disparando, muchísimo después de que ya no exista ninguna razón para continuar. Verhoeven llegó a comparar este tipo de humor con el cine de Charles Chaplin y Modern Times, una máquina que continúa realizando mecánicamente una acción absurda porque simplemente no sabe cuándo detenerse. Y su intención real era que el público, al ver esta escena,
escena y su nivel de exageración terminara provocando risas. Especialmente cuando después de semejante desastre, Bob Morton simplemente preguntara si alguien puede llamar a los servicios médicos. Un componente sátiro que con todo este contexto tiene mucho sentido, pero al obligarlo a recortar los momentos más extremos para conseguir la clasificación R, Verhoeven decía que ocurrió algo paradójico. La escena terminó pareciendo más seria. Al reducir la exageración también redujeron parte del humor negro. Y la historia detrás de cámara también es muy buena. El pobre Kinney era interpretado por Kevin Page. Para simular los impactos, el equipo colocó sobre su cuerpo alrededor de 200 pequeñas cargas utilizadas para producir los impactos y las explosiones de sangre. Filmó la secuencia durante varios días y cuando Verhoeven vio el resultado final, decidió que todavía no había suficiente sangre. Así que tiempo después llamaron nuevamente a Kevin Page. Incluso tuvieron que recrear el salón de reuniones de OCP en otro estudio para filmar la secuencia nuevamente con todavía mucha más violencia. Y ahí apareció una de mis historias favoritas de toda la producción, porque Verhoeven seguía pidiendo más y más exageración, así que uno de los técnicos terminó utilizando algo que habían encontrado durante el almuerzo: espagueti squash, zapallo o calabaza, depende de dónde seas. La cosa es que lo metieron en bolsas junto con litros de colorante rojo y cargas explosivas para conseguir ese efecto grotesco de tejido saliendo despedido durante los disparos. Si la demostración del ED-209 había resultado demasiado fuerte para la MPAA, lo que ocurría con Alex Murphy iba todavía más lejos. Y antes de contarte qué fue lo que eliminaron, te quiero contar algo personal. Yo esta escena la vi cuando era muy chico. Mis padres estaban mirando RoboCop y yo la estaba viendo escondido detrás de una puerta, sin que ellos supieran que estaba ahí. Y cuando apareció esta parte me traumó durante muchísimo tiempo, porque incluso la versión que llegó originalmente a los cines ya era tremendamente fuerte. La cosa es que Murphy queda rodeado por Bodiker y su banda, y lo que sigue es una secuencia larguísima en la que lo van destruyendo físicamente mientras ellos se divierten con la situación. Pero nuestro amigo Verhoeven por supuesto lo había hecho más extremo. Después del primer ataque a una de sus manos, por ejemplo, había planos adicionales donde Murphy observaba lo que acababa de ocurrir, y poco después se mostraba con mucha más claridad cómo perdía también el resto de ese brazo. Ese momento fue recortado considerablemente para conseguir la clasificación R. De hecho, si mirás únicamente la versión estrenada en los cines, llega un momento en el que Murphy aparece sin ese brazo, pero prácticamente no vemos cuándo ocurrió. La versión sin censura recupera esa parte y la secuencia continuaba. Había más impactos, más planos de Clarence y sus hombres disfrutando del ataque. Y cuando finalmente se detenían, tampoco pasábamos inmediatamente al momento final con Bodiker. Había una pausa bastante incómoda, Murphy todavía estaba consciente, Clarence se tomaba tranquilamente unos segundos para encender un cigarrillo hasta que Emil le advierte que Murphy todavía seguía vivo. Es un detalle pequeño, pero para mí hace que la escena resulte todavía más inquietante, porque deja claro que ellos no tienen ninguna prisa, todo forma parte del espectáculo. Y entonces llegaba uno de los planos que más problemas tuvo con la clasificación, el momento final entre Clarence y Murphy. En la versión estrenada en cines todo ocurre bastante más rápido, pero Verhoeven había filmado una toma bastante más elaborada donde la cámara rodeaba a Murphy y el efecto del último impacto podía verse con mucha mayor claridad. Y acá aparece una de las cosas que más me gustan de conocer cómo se hacían estas películas en los años 80, porque para filmar ese momento no utilizaron simplemente a Peter Weller con maquillaje. El especialista en efectos Rob Bottin construyó una réplica mecánica extremadamente detallada de Weller, incluyendo un molde de su cabeza diseñada específicamente para poder realizar un efecto que habría sido imposible hacer con el actor real. Todo estaba preparado mecánicamente: prótesis, tubos, aire comprimido, sangre artificial, pequeñas cargas y hasta partes del set fueron preparadas para permitir que los técnicos pudieran trabajar ocultos y controlar los efectos. Era una operación enorme para conseguir unos pocos segundos de película, y después de todo ese trabajo, una parte importante terminó desapareciendo del montaje cinematográfico. Verhoeven sostenía que toda esa brutalidad tenía una función dentro de la historia, ya que necesitábamos comprender hasta qué punto el cuerpo de Alex Murphy había quedado destruido, porque solamente así tenía sentido lo que la OCP haría después con él. No estaban reparando simplemente a un policía herido, prácticamente tenían que reconstruirlo desde cero. Y me gustaría conocer su opinión, pero en mi caso, a mis 41 años, esta escena todavía me sigue dando impresión. Hasta ahora vimos varias ocasiones en las que Paul Verhoeven tuvo que aceptar los pedidos de la MPAA para conseguir la clasificación R, pero hubo una escena en particular en la que la producción decidió plantar bandera, la de Emil y los residuos tóxicos. Hacia el final de la película, Emil intenta atropellar a Robocop con una camioneta, pierde el control y termina atravesando un tanque lleno de residuos tóxicos. Cuando consigue salir, su aspecto cambió completamente. Y sí, esta es otra de esas imágenes de Robocop que probablemente muchos de nosotros recordaremos para toda la vida, pero la
MPAA tampoco estaba demasiado contenta con ella. Durante el proceso de clasificación pidieron que ese momento fuera eliminado o reducido, y esta vez Verhoeven, el productor John Davison y la propia Orion Pictures decidieron pelear hasta el final, porque tenían un argumento difícil de ignorar. Resulta que durante algunas de las primeras proyecciones de prueba, una compañía llamada National Research Group había preguntado al público cuáles eran sus momentos favoritos de la película, y una de las respuestas que aparecía constantemente en esta encuesta era justamente la escena de Emil y el ácido. Así que la producción básicamente argumentó: ¿realmente vamos a eliminar uno de los momentos que más está disfrutando el público? Después de varias discusiones con la MPAA terminaron cediendo, y detrás de cámara conseguir ese efecto fue casi tan extraño como la propia escena. El responsable nuevamente fue Rob Bottin, que para transformar a Paul McCrane, quien interpretaba a Emil, diseñaron el maquillaje en varias etapas utilizando prótesis de látex. La idea no era simplemente mostrar a alguien herido. Bottin quería que Emil pareciera literalmente derretirse, como si todo su rostro y su cuerpo comenzaran a caer por efecto de la gravedad. Pero cuando llega el momento en que el auto de Clarence lo embiste, obviamente no utilizaron al actor. Construyeron un muñeco articulado de tamaño real, vestido y maquillado exactamente como Emil. Y acá ocurrió una de esas casualidades maravillosas de los efectos prácticos. Habían preparado la cabeza del muñeco para que se desprendiera con el impacto, pero cuando filmaron la toma, la cabeza salió despedida y terminó rodando sobre el parabrisas del automóvil. Eso no estaba planeado, simplemente ocurrió y les gustó tanto que quedó en la película. Pero todavía faltaba conseguir ese efecto viscoso que termina cubriendo el parabrisas, y para eso utilizaron una solución extremadamente sofisticada: las sobras del catering. Durante varios días fueron guardando pollo crudo, sopas, salsas, vegetales y diferentes restos de comida dentro de un recipiente que el equipo terminó bautizando como Emil's Pot, o en español la olla de Emil. Cuando llegó el momento de filmar, parte de esa mezcla terminó dentro de globos que fueron arrojados contra el parabrisas mientras pasaba el auto. Tecnología cinematográfica de última generación. Hasta ahora estuvimos hablando principalmente de escenas que tuvieron que ser cortadas para conseguir la famosa clasificación R, pero ahora estamos ante algo diferente, porque Robocop tenía un final levemente más largo, y esta vez no estamos hablando de algo que solamente aparecía en el guión. Este final realmente fue filmado. Seguramente recordás cómo termina la película que todos conocemos. Después del enfrentamiento final en las oficinas de OCP, el presidente de la compañía mira a Robocop y le dice: "Buen tiro, hijo, ¿cómo te llamas?". Robocop se da vuelta y simplemente responde: "Murphy", y termina la película. Ese es un cierre perfecto, porque después de pasar prácticamente toda la historia siendo tratado como una máquina, como una propiedad de OCP e incluso luchando para recuperar sus propios recuerdos, al final ya no responde como Robocop, vuelve a reconocerse como Alex Murphy. Pero originalmente la película continuaba un poquito más. Después de ese momento aparecía un nuevo media break, esos noticieros televisivos que vemos varias veces a lo largo de la película. Primero regresábamos con los presentadores del programa que nos daban una pequeña actualización sobre lo que había ocurrido después de los acontecimientos finales. Entre otras cosas, nos enterábamos de qué había pasado con Bixby Snyder, el personaje del programa de televisión que durante toda la película repetía constantemente: "Yo compraría eso por $1". Pero después venía algo bastante más importante, porque el noticiero conectaba directamente con un hospital donde ahí estaba la oficial Louis, quien aparecía recuperándose en una cama después de lo ocurrido durante el enfrentamiento con Bodiker. Un periodista la entrevista y le pregunta si después de haber pasado por todo aquello, alguna vez había pensado en dedicarse a otra cosa, y Louis dejaba bastante claro que no, que le gustaba ser policía. Y entonces termina la entrevista diciendo: "Si no te gusta el calor, andate de la cocina". Y esa frase tampoco estaba puesta al azar, porque al principio de la película ya habíamos escuchado prácticamente la misma expresión en la boca de Dick Jones. De alguna manera, este epílogo cerraba también ese pequeño círculo. Después regresábamos una última vez con los presentadores del Media Break y ahí sí terminaba la transmisión. Todo este material se filmó, se editó y llegó incluso a formar parte de una versión de prueba de Robocop. Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente el final. Cuando el presidente de OCP preguntaba "¿Cómo te llamas?", el público estaba tan metido en la historia que, según recordó el propio Paul Verhoeven, la gente comenzaba a responder Murphy antes de que Peter Weller llegara siquiera a pronunciar la palabra. Y así, sin más y sin ninguna planificación, simplemente entendieron que ese era el final de la película. El final alternativo no fue la única escena completa que se filmó y después desapareció de Robocop, porque además de aquel último media break, sobreviven otras 3 escenas eliminadas. Y a diferencia de todo lo que vimos al comienzo del video, estas escenas no fueron simples segundos de violencia recuperados para la versión sin censura. Son escenas independientes, material que se filmó, pero que directamente no aparece en la película que conocemos. La más larga dura poco más de 1 minuto y se conoce como OCP News Conference, o la conferencia de OCP. En esta escena, OCP presenta públicamente a
Robocop frente a una enorme cantidad de periodistas. Robocop está sentado junto a Bob Morton, Johnson y otros ejecutivos de la compañía mientras la prensa comienza a hacer preguntas. ¿Qué tan inteligente es? ¿Qué clase de personalidad tiene? ¿Cómo funciona? Y mientras los ejecutivos responden, hay algo bastante interesante en la manera en la que hablan de él. Porque prácticamente no lo presentan como una persona, lo presentan como un producto, como la nueva creación de OCP que acaba de solucionar uno de los grandes problemas de la compañía. Y eso encaja perfectamente con una de las ideas centrales de la película. Para nosotros, poco a poco Robocop vuelve a convertirse en Alex Murphy, pero para OCP siempre fue propiedad de la compañía. De hecho, el guión ubicaba esta presentación dentro de un segmento televisivo sobre la aparición pública del nuevo Robocop y el enorme impacto que este generaba. La escena fue filmada completa y hoy puede verse entre los materiales eliminados oficiales, pero hay algo que no sabemos. No encontré una explicación de Verhoeven o del editor diciendo específicamente por qué lo eliminaron. Así que honestamente no te voy a decir que fue por ritmo de la película o porque explicaba demasiado, porque honestamente sería adivinar. Y después tenemos probablemente la escena eliminada más corta de todas. En inglés, None in the Street Interview, o en español, la entrevista a la monja en la calle. Son apenas unos segundos durante una cobertura televisiva relacionada con la situación de la policía en Detroit. Un periodista entrevista a diferentes personas en la calle y una de ellas es una monja. Cuando le preguntan por la crisis que está atravesando la ciudad, ella responde que las crisis pueden ayudarnos a buscar la verdad, descubrir nuestra humanidad y hasta unir a las personas. Puede parecer un fragmento completamente menor y sin importancia, pero a ver qué te parece mi opinión, porque la palabra humanidad aparece precisamente en una película sobre un hombre al que intentaron convertir en una máquina. Tal vez le estoy buscando un lado muy filosófico, pero te lo dejo para que lo pienses. Y finalmente tenemos la escena con el nombre más extraño de todos, Topless Pizza. Y sí, es prácticamente lo que el nombre promete. Se trataba de otro de esos absurdos programas y comerciales de televisión que Verhoeven utiliza durante toda la película para burlarse de la sociedad de ese futuro. En este caso era una promoción del programa de Bixby Snyder, No es mi problema. Snyder aparecía dentro de una pizzería acompañado por dos mujeres preparando pizza con el torso descubierto. Y por supuesto terminaba diciendo una vez más, yo compraría eso por $1. Algo que quiero que sepas es que ninguna de estas tres escenas forma parte de la edición Director's Cut. Hasta ahora todo lo que estuvimos viendo tenía algo en común. De alguna manera u otra había llegado frente a una cámara. Algunas escenas fueron recortadas, otras eliminadas por completo, pero todavía existe otra Robocop que nunca vamos a ver o recuperar. Porque hubo ideas que nunca llegaron a salir del guión. Y una de ellas ocurre después de lo que para mí es una de las escenas más emotivas de la película. Cuando Robocop comienza a recuperar recuerdos de Alex Murphy y busca la casa donde había vivido junto a su esposa y su hijo. La encuentra vacía, recorre las habitaciones, recuerda pequeños fragmentos de su vida anterior y termina destruyendo una de las pantallas de la casa. En la película que conocemos, después de eso la historia continúa, pero en el guión Robocop hacía una parada más, iba a un cementerio. La escena ocurría al atardecer en medio de una tormenta. Robocop caminaba entre las tumbas mientras caía la lluvia y cada vez que un relámpago iluminaba el cielo, su visión comenzaba a mostrarle los rostros de los hombres responsables de lo que había ocurrido, hasta que finalmente Robocop llegaba frente a una lápida blanca y ahí aparecía escrito Alex Murphy, amado esposo y padre, descansa en paz. Por primera vez Murphy no solamente tenía que aceptar que su familia y su vida anterior habían desaparecido, tenía que contemplar su propia tumba. Y esta no era simplemente una ocurrencia perdida en una primera versión del guión. La idea avanzó lo suficiente como para que incluso llegaran a realizar storyboards de la secuencia. En el documental RoboDoc, Peter Weller recuerda específicamente aquella escena y cuenta que él quería conservarla, pero finalmente nunca se filmó. Y hay otra secuencia mucho más extraña que nunca salió del guión, y es que en algún momento del desarrollo, Verhoeven pensó que entre Lewis y Murphy debía existir algo más que una relación de compañeros. Quería que tuvieran una relación amorosa secreta, y no quedó simplemente en una conversación. Verhoeven le pidió a Ed Numier, nada menos que guionista y creador de la idea original de Robocop, que trabajara sobre esas ideas, y se llegó a escribir una versión del guión incorporando esa relación, pero cuando Verhoeven la leyó se dio cuenta de que no funcionaba. Nota personal, creo que haber convertido esa relación en una historia amorosa habría cambiado completamente la película, y no para bien. Ahora vamos a hablar de algo que podía cambiar el personaje por completo, nada menos que el traje de Robocop. Peter Weller sabía desde el principio que gran parte de su actuación iba a depender de cómo se moviera. Durante meses trabajó junto al especialista en movimiento y mimo Moni Yakin para crear una forma completamente particular de caminar, girar y reaccionar. La idea original era bastante diferente al Robocop que conocemos. Sus movimientos iban a ser más rápidos, más fluidos, casi elegantes. Weller incluso practicaba utilizando protecciones deportivas para intentar aproximarse al volumen que tendría
vendría el traje definitivo. Habían preparado todo, habían ensayado durante meses, había solamente un pequeño problema. Peter Weller todavía no había probado el verdadero traje. El diseño estaba a cargo de Rob Bottin, el mismo artista responsable de los extraordinarios efectos de The Thing o La Cosa, y el desarrollo se había complicado muchísimo. Paul Verhoeven reconocería años después que gran parte de la culpa había sido suya, porque él y Ed Numier habían estado viendo diseños de robots japoneses y comenzaron a pedirle modificaciones a Bottin, aun cuando este ya tenía prácticamente resuelto el aspecto del personaje. El resultado fue que cuando comenzó el rodaje, el traje todavía no estaba listo, llegó aproximadamente 2 semanas más tarde de lo previsto, y cuando finalmente se lo pusieron a Peter Weller por primera vez, agárrate porque esta no la ves venir, esa primera prueba llevó alrededor de 10 horas. Weller había llegado durante la madrugada y muchas horas después todavía estaban intentando conseguir que todo encajara bien en el traje. Cuando intentó moverse no podía hacer prácticamente nada de lo que había ensayado durante meses. Los movimientos rápidos y fluidos que había practicado durante tanto tiempo simplemente no funcionaban dentro de aquella armadura. En medio de toda esa frustración, la situación llegó a convertirse en una auténtica crisis para la producción. Volvieron a llamar a Moni Yakimi, el diseñador, y la solución fue prácticamente lo contrario de lo que habían planeado. En lugar de intentar que Robocop fuera rápido, lo hicieron más lento. Movimientos enormes, pesados, deliberados y después un pequeño golpe seco para terminar cada movimiento. Así es que tocó comenzar una nueva práctica y poco a poco apareció Robocop. Lo increíble es que una de las características más reconocibles del personaje, más allá de ese traje espectacular, era esa manera de caminar, la forma en la que gira la cabeza y después el cuerpo. Esa sensación de que cada movimiento pesa 1 tonelada nació en gran medida porque el traje no le permitía hacer lo que originalmente habían imaginado. Y usarlo tampoco se volvió precisamente agradable, ya que Weller contó en varias ocasiones que el calor dentro del traje era tan intenso que llegó a perder alrededor de 1 a 2 kilos de agua por día durante el rodaje. Así es que el problema que inicialmente parecía capaz de arruinar al personaje terminó haciendo exactamente lo contrario. Y después de conocer todo esto, hay una última curiosidad que puede hacerte mirar Robocop de una manera completamente diferente, porque para Paul Verhoeven Robocop era una especie de Jesucristo norteamericano. Y no es una interpretación que apareció años después entre los fanáticos, lo dijo el propio Verhoeven. El director explicó que comenzó a ver la historia de Alex Murphy como una historia de muerte y resurrección. Murphy es destruido por Clarence Broderick y su banda, y después vuelve a la vida convertido en Robocop. Para Verhoeven, aquella primera escena funcionaba prácticamente como una crucifixión, y la transformación de Murphy en Robocop como una resurrección. Pero la referencia más curiosa aparece casi al final de la película, y esto fue hecho intencionalmente. Durante el enfrentamiento en la fábrica abandonada, hay un momento en el que Robocop avanza lentamente por una zona cubierta de agua y parece, curiosamente, estar caminando sobre ella. Como dije, eso fue completamente intencional. Verhoeven contó que cuando vio aquella locación, sus enormes paredes le recordaron a una ciudad antigua, incluso a Jerusalén, y decidió aprovecharla para completar la imagen. Robocop caminando sobre el agua como una versión muy particular de Jesús. Dado que este es un tema delicado, quiero aclarar que yo no estoy compartiendo ni mi opinión ni haciendo ningún tipo de connotación religiosa. Estos son hechos basados en palabras y declaraciones del director de la película. Lo que sí puedo decir con carácter personal es que después de haber visto Robocop cantidad de veces y conocer la información que te presento en este video, es que Robocop terminó siendo muchísimo más que aquella película ultraviolenta que parecía ser a simple vista. Debajo del robot, debajo de la sátira y debajo de toda esa violencia, siempre estuvo la historia de un hombre tratando de recuperar su humanidad. Bueno, y después de investigar todo esto, hay algo que me resulta bastante curioso, porque normalmente cuando hablamos de escenas eliminadas pensamos en recuperar material que hace mejor a una película. No siempre, pero a veces. Y en Robocop no estoy seguro de que ese sea el caso. Hay cosas que me encanta ver hoy, como todo lo exagerado que intentó hacer Verhoeven con muchas escenas, y también entender el contexto del humor negro que él intentó construir. Pero también están estas decisiones como eliminar el último media break, la escena de la pizzería, contenido que yo considero un poco irrelevante. Después están las escenas que nunca llegaron a filmarse porque no salieron del guión, como la visita de Robocop a su propia tumba, que es una imagen que me habría gustado ver, pero al mismo tiempo entiendo perfectamente por qué decidieron eliminarlo y únicamente dejar la visita a lo que había sido su casa. Y honestamente es lo que me gusta de trabajar o investigar un poquito para hacer estos videos, ya que no es solo encontrar las escenas que quedaron afuera, es sobre descubrir las decisiones, desafíos, problemas, entender mejor el contexto antes de llegar a la película que finalmente conocimos. Y contame, ¿vos ya conocías toda esta información? ¿Qué habrías dejado? ¿Qué habrías quitado? ¿Te gustó este final alternativo? Déjamelo en los comentarios y también recomendame alguna otra película
película para trabajar en un futuro. Si te gustan estos videos, hay más contenido similar en el canal, te voy a dejar algunas recomendaciones. Como siempre digo, si este video en particular te gustó, déjame un like, invita a gente a que se sume a la comunidad, que al final del día esto lo hacemos entre todos. Mi nombre es Damián, esto es El Cajón Retro, estos son mis Master Cops y nos vemos la próxima.